Hola, ¿cómo están? Primero que todo me presento, mi nombre es Enos Helves, trabajo en consultoría de seguridad de la información, soy ingeniero informático, tengo un magíster en seguridad de la información, tengo otros cursos en ciberseguridad, seguridad en dispositivos móviles, forense y otros cursos de informática. Hago este video para presentar los conceptos básicos del modelado de amenazas. El objetivo es que entendamos, como decía anteriormente, los conceptos básicos, cómo implementar el modelado de amenazas, cómo crear el modelado de amenazas y cuáles serían las ventajas de implementarlo en nuestra organización. El enfoque del modelado de amenazas es para desarrollo seguro. En este video mostraremos los pasos que hay que hacer para implementar este modelado de manera general, global, para que tengamos un conocimiento básico, no acabado porque ya se requiere un poco más de materia. En otros videos presentaré los conceptos más detallados de cada uno de los componentes del modelado de amenaza. Pero este video es enfocado a conocer los conceptos generales, obtener las ventajas para poder implementar este modelado en nuestra organización como un método seguro de la seguridad informática. Para eso vamos a citar a OWASP. OWASP escribe en su página que el modelado de amenaza es un proceso para capturar, organizar, analizar toda esta información, teniendo bien acabados los conceptos de qué es lo que es confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, agregándole un componente que yo quiero agregarle acá, que es la trazabilidad también, que permite el modelado de amenazas tomar decisiones informadas sobre los riesgos de seguridad de las aplicaciones, producir un modelo de amenaza y tener finalmente una lista priorizada de mejoras de seguridad para este concepto o para el concepto, los requisitos para implementar este modelado y el diseño o la implementación de este modelado de amenaza. Agregando también que Microsoft ha publicado su proyecto e incluye el modelado de amenaza como una actividad clave en su ciclo de vida de desarrollo seguro, SDL. También Microsoft lo integró dentro de su ciclo de vida. ¿Cuál es el objetivo del modelado de amenaza? Es mejorar la seguridad mediante la identificación de amenazas. Primero hay que tener claro los objetivos del modelado, las vulnerabilidades encontradas y la definición de contraenmienda en el modelado de amenaza. ¿Para qué nosotros vamos a implementar o crear un modelado de amenazas? Es netamente para prevenir o mitigar las vulnerabilidades y amenazas que son encontradas antes de implementar nuestro sistema, nuestra aplicación. Es como un concepto más proactivo que reactivo. Prevenir o mitigar, como diríamos otros, ¿y qué significa eso? ¿Qué podemos prevenir o mitigar? Los efectos de la amenaza en el sistema, que puede ser, estar expuesta a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad y la trazabilidad de la información. Hay que tener bien claro el concepto de riesgo, las amenazas, los sistemas de información, la vulnerabilidad. Acá el factor común es el riesgo. ¿Qué riesgo hay en nuestra aplicación? ¿Y qué riesgos que existen antes de exponerla a producción? Para eso tenemos que entender también qué es una amenaza. Es un evento indeseable o potencial o real que puede ser malicioso. Tenemos algunos ejemplos para entender un poco más la amenaza. Puede ser una amenaza como un ataque de negación de servicio o algo incidental, como por ejemplo la falla de un dispositivo de almacenamiento. Acá pondré un ejemplo básico que no es el objetivo solo de detectar amenazas externas de las organizaciones, sino también las amenazas internas intencionales y no intencionales. Pondré un ejemplo, un storage que no se ha actualizado nunca y que pasó su ciclo de vida y ya no tiene soporte y tuvo una falla.
y se nos cayó la plataforma debido a esta falla, que no es intencional, obviamente, pero también se debe calificar como una amenaza. O también puede ser una amenaza la caída de la fibra óptica, y no tienes alta disponibilidad. Ahí existe también una amenaza. Y yo puedo tener un sinfín de amenazas más que yo puedo encontrarle en este modelo, o en cualquier modelo. ¿Qué es vulnerabilidad? Debilidad que puede ser explotada por un atacante cibernético. Por ejemplo, un SQL injection cross-site scripting. ¿Para qué se puede utilizar esta debilidad? Bueno, la debilidad en las aplicaciones se puede utilizar para obtener acceso no autorizado o realizar acciones no autorizadas a un sistema informático. Un ejemplo simple, como yo decía antes, un SQL injection, cross-site scripting, pero acá tenemos un diagrama de ataque de hombre en el medio, man in the middle. Tenemos un usuario, una conexión no cifrada y un ataque de hombre en el medio que obviamente acá se puede ejecutar alguna acción como exponer los datos, modificar los datos, etc. Para acá tenemos que tener también un concepto bien claro del top 10 de OWASP. Bueno, a lo largo del ciclo de vida del software, en análisis, diseño, desarrollo, construcción, pruebas y posteriormente producción, se puede y se debe, según la buena práctica, implementar el modelado de amenazas en el análisis y diseño, en la etapa ya como de arquitectura. Según la buena práctica, se debe implementar en este ciclo, pero se puede implementar en cualquier parte del ciclo de vida. Pondré un ejemplo bien simple. Supongamos que hoy día tú tienes una aplicación en producción y desarrollaste un nuevo módulo para esta aplicación, o la vas a integrar con una aplicación en la nube, y tú desarrollaste un modelo de amenaza anteriormente o no tienes un modelo, puedes hacerte un modelo de amenazas en producción. Por lo tanto, no es específicamente que tú tengas que implementarlo en el análisis y diseño, pero la buena práctica es implementarlo ahí. Pero sí tú lo puedes implementar en cualquier etapa, ya sea en el desarrollo, construcción, pruebas o producción. La buena práctica es que tú actualices este modelo siempre. Entonces la documentación es muy importante en el modelado de amenaza. Integres y las pruebas de penetración los hagas enfocado al modelado de amenazas, y tú hagas una comparación entre el modelado de amenazas y las pruebas de penetración, como puede ser un pentest, un ethical hacking, con este modelado, caja negra, caja blanca, caja gris. Entonces, por lo tanto, el modelado de amenazas requiere una mirada de la parte ofensiva y defensiva. También las pruebas posteriores, análisis estático y dinámico, toda esa documentación está integrada en este modelo. También tú puedes integrarla y se adapta a cualquier metodología de desarrollo que tú utilices, cualquier norma, ya sea una ISO, etc. Según SDLC o SDLC de modelado de amenazas, según esta norma, la implementación del modelado de amenazas previamente viene lo que es la revisión de requisitos, posteriormente va el modelado de amenazas en análisis, después la revisión del diseño, se revisa posteriormente el diseño, revisión de código en el desarrollo, análisis estático, SAS, análisis dinámico, DAS, donde se hacen las pruebas de intrusión, posteriormente cuando ya tiene el despliegue, dependiendo cómo es tu ciclo de vida de software, cómo tú desarrollas. Por lo tanto, es importante para desarrollar el modelado ver en qué te basas tú para desarrollar. Puede ser que en tu organización no tengas implementado el SDLC, o puede ser que sí, pero lo importante es que nosotros podamos proponerte implementar, para que tú durante tu ciclo de vida integres cada uno de estas buenas prácticas de desarrollo seguro. ¿Cómo puedes tú desarrollar un modelado? De manera súper superficial. Posteriormente mostraremos algunos diagramas, lo explicaremos de manera básica. Lo primero, la metodología es de componer la aplicación, todos los componentes de la aplicación, el login, cómo se comunica entre sí, los distintos
distintos componentes, entre la aplicación web, cómo es la comunicación con la base de datos, cómo es la comunicación con la D, etc. Entonces, entre más se descompone, entre más ramas tú saques de la aplicación, es más robusto y puedes detectar más amenazas. Determinar los riesgos, qué riesgo tengo yo entre cada uno de los componentes. No sé, la base de datos, tiene datos de tarjeta, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo que esas tarjetas estén expuestas? Es un riesgo crítico porque las tarjetas tienen el número de la coordenada, tienen la clave, etc. Entonces, por tanto, es un riesgo crítico. Clasificar las amenazas. También uno tiene que clasificarlas. ¿Cuál es la amenaza más crítica en tu organización? Y mitigación. Por tanto, tú ves si puedes pasar esta responsabilidad a un tercero, aceptarla o mitigarla. Lo recomendable siempre es mitigar, pero hay organizaciones que traspasan este riesgo a un tercero y él es el responsable de mitigar. Aquí tenemos una aplicación, nuestra aplicación básica, en este caso. Si ustedes ven, no solamente tú ves la aplicación en sí como paquete, sino que cada vez todos los componentes tienen usuario, el web service, los proveedores, los medios de pago, la internet, la base de datos, el administrador. Por lo tanto, todos los componentes son importantes. Acá tenemos una descomposición primaria de la aplicación. Se descompone la aplicación entre clientes, administradores, proveedores, base de datos, protocolos, SMTP, pago, web service. Entonces, hay una comunicación entre distintos componentes que dialogan entre sí con el e-commerce a través de comandos, respuesta a comandos, protocolos, correos, datos y comunicaciones esta es una descomposición primaria. Ahora ya se descompone un poco más la primera descomposición primaria, si sería secundaria, los distintos componentes. ¿Qué es lo que hace un cliente? Se autentifica, posteriormente consulta la base de datos y hay una respuesta entre la autentificación y la autentificación. ¿Qué es lo que hace el cliente? Ver producto. Y para ver el producto, ¿qué es lo que hace? Va a la base de datos, hace una consulta a través de la base de datos. Y el cliente, ¿qué hace con sus datos personales? Se registra en la aplicación. ¿Qué hay en este intertanto, en esta comunicación? Hay un log. Y cuando el cliente hace una consulta a la base de datos y le gustó un producto en el carrito de compras, por ejemplo, acá eligió un producto y vio el producto, medio de pago. Entonces, toda esta comunicación de descomposición primaria se tiene que hacer esta descomposición. Acá tenemos una descomposición ya más acabada. Tomamos uno de los métodos anteriores, que fue la autentificación, acá, que acá está, la podemos ver, y la descomponemos y la descompusimos. ¿Qué es lo que hace el cliente? Hace una solicitud de acceso. Para eso verifica las credenciales y después verifica los roles y la base de datos da una respuesta con los roles relacionados a este cliente. Después de verificar las credenciales, da una respuesta de ese usuario, de ese cliente. Entonces, esta descomposición ya se hizo más acabada de este método. Imagínense, o sea, hay que descomponer cada uno de los componentes de la aplicación. Entonces, primero usted tiene los clientes, después descomponer los administradores, los proveedores, los pagos, los protocolos del correo, la consulta. Todos esos componentes se tienen que descomponer. Y acá podemos ver, como en este diagrama de flujo de datos, qué es lo que hace este método y poder detectar. Aquí pondré un simple ejemplo. Supongamos que esta autentificación hace toda esta carrera o este diagrama de flujo, pero el método de autentificación es inseguro. Supongamos que el desarrollador expone al cliente un JSON donde un hacker o un usuario avanzado con Burst Suite puede, con el intruder, interceptar este JSON y modificar una consulta falsa a true. Ya hizo un bypass en la aplicación. Entonces aquí encontramos una amenaza y una vulnerabilidad, posible vulnerabilidad. La amenaza es que este bypass pueda exponer datos
privado o modificar datos. Ahí tendríamos una amenaza que se puede explotar a través de esa vulnerabilidad. Para que se entienda bien, es solo un ejemplo. Bueno, parte importante entender las amenazas que existen, y tenemos este stride que lo vamos a descomponer de la siguiente manera. Spoofing. ¿Qué es lo que es un spoofing? Para entender un poco más en la jerga acabada de seguridad informática, es una suplantación de procesos o usuarios típicos en ataques phishing o robo de credenciales, que puede ser explotada a través de un cross scripting. Acá tenemos un tamper. ¿Qué es lo que es un tampering? Modificación de datos o procesos típicos en infecciones de malware o ataques de inyección. Acá pondremos un ejemplo. Un SQL injection, donde yo puedo hacer un dump de la base de datos y modificar los datos, etc. Repudiation, que es lo típico de repudio. ¿Qué es lo que es esto? No es posible verificar o demostrar la acción realizada. Acá le voy a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos una aplicación y a través de nuestro diseño no implementamos registro de loco. Entonces después hubo un ataque y no sabemos qué es lo que ocurrió. Entonces acá tenemos una amenaza que se explotó con una vulnerabilidad que no conocemos porque no quedó registro absoluto y no fue detectada obviamente en el desarrollo porque nunca hicimos un modelado. Entonces acá podríamos detectar esa amenaza que puede ser explotada con distintas vulnerabilidades. Information disclosure, que es la fuga de información, se presentan datos confidenciales. Acá podemos poner un ejemplo de un ataque de hombre en el medio que interceptó las credenciales y accedió, y posteriormente expusimos datos confidenciales de la organización. Los datos más sensibles según las normas internacionales son los datos bancarios, los datos médicos. Acá tenemos una denegación de servicio, denial of service, que es debido a una configuración insuficiente. Por ejemplo, esto se puede explotar a través de... Voy a poner un ejemplo de algo intencional y algo no intencional. Intencional sería el típico ataque de DDoS que conocemos, que es un ataque masivo a través de alguna aplicación que podemos, botnet, que podamos atacar un sitio completo, o debido a una configuración insuficiente. Supongamos que hicimos un file system con un espacio muy pequeño y nos vamos limpiando este file system y ese file system se llenó, saturó su capacidad, y tu plataforma hizo un dump en cualquier momento del tiempo debido a esta amenaza, y obviamente no la detectaste a tiempo. En tu diseño no hiciste un modelado y justo se te concretó el espacio, se te completó en tu file system. Elevación de privilegio. Bueno, elevation of privilege. Elevación de privilegio, por ejemplo, es el acceso a nivel de sistema operativo. Supongamos que en tu plataforma expusiste SSH como protocolo inseguro a la internet y un ataque a través de alguna herramienta con un diccionario y justo dejaste tus credenciales por defecto admin y un usuario malicioso te hizo este ataque de fuerza bruta y justo adivinó tus credenciales. Después de acceder a eso, a lo mejor no tienes privilegio, pero encontró algún script Python donde al ejecutarlo con un usuario no con privilegio accedes a un usuario de sistema operativo con privilegio alto. Bueno, acá tienes el usuario que accedió, puede quedar expuesta cualquier dato tuyo a través de la elevación de privilegios. Que se entienda bien que una amenaza puede estar en spoofing, tampering, repudiation, y puede estar incluida entre las cinco amenazas según el strike, o puede ser uno, dependiendo de los datos. Por eso es importante la descomposición de la aplicación. Acá pondremos un ejemplo de una amenaza 1.
un atacante obtiene las cuentas. Esta es una amenaza. ¿Qué es lo que ocurre después de esto? Queda un usuario comprometido, una password comprometida y puede ocurrir también un robo de sesión. ¿Cómo se ejecuta esto? ¿Cómo se explota? A través de la aplicación permite indagar esa existencia de cuenta. Como yo le explicaba antes de esta presentación, que a través de un ataque de fuerza bruta, a través de un phishing, a través de una adivinación de las contraseñas, a través de recordar las cuentas, a través de una adivinación de cookie, de un sniffing de credenciales. Esta amenaza se puede concretar por todos estos ataques. Amenazador. Rechazar compra de un producto. No existió lock no detallado. ¿Cómo puede explotarse esta amenaza? A través de un error en el sistema de lock, espacio insuficiente, como era lo que le explicaba anteriormente. No existen especificaciones de datos mínimos a almacenar. O sea, almacenas todos los datos y tu producto fue rechazado porque no hay espacio. Existe intencional y no intencional. Obtener datos de clientes. Nuestra amenaza 3. ¿Cómo puede explotar esta amenaza? A través de acceso a otros roles, NSQL injection. ¿Cómo llegamos a esta escalada de datos? Tener datos a través de validación insuficiente de roles, manipulación de cookies, validación insuficiente de datos de entrada, usuario de base de datos privilegiado. Entonces, acá existen muchas buenas prácticas que a través de OWASP, que es OWASP 4.0, uno puede encontrar un sinfín de buenas prácticas para evitar que esta amenaza sea expuesta en nuestro sistema. ¿Cómo podemos evitar, por ejemplo, que un usuario de base de datos privilegiado? Obviamente que eliminando los usuarios por defecto, que es lo típico que yo he visto que los implementadores se preocupan de la implementación, pero no de las buenas prácticas. Implementó el sistema, implementó las aplicaciones y dejó los usuarios por defecto, root, admin, y eso es muy fácil a un atacante adivinar cuáles son las credenciales de privilegios para hacer una escalada de privilegios y obtener datos de otros clientes. Amenaza 4. Como yo les comentaba, la negación de servicios, que puede ser que en esta descomposición que hicimos, ¿cómo podemos acceder a esto? Con memoria de procesamiento insuficiente. Supongamos que configuraste tu plataforma, tu servidor Apache con memoria insuficiente, o tu servidor web mal configurado, peticiones mal construidas, firewall mal configurado, paquetes mal contribuidos, sin flood, smurf, etc. Bueno, la memoria de procesamiento insuficiente, acá tenemos que en el diagrama consultas mal construidas, datos no indexados, etc. ¿Cómo podríamos llegar a esta amenaza de denegación de servicios? Pueden haber un sinfín de vulnerabilidades y ataques que pueden ser explotados para llegar a esta amenaza que es la denegación de servicio. Acá si vemos el árbol del otro lado, que es de abajo hacia arriba, es como una vista más de la parte ofensiva. Y aparte de la parte de arriba, que es la denegación de servicio, es la parte defensiva. Entonces acá hay los blue team o red team, es una unión, el modelo de amenazas es una unión de las dos prácticas. Después existe una metodología, según Microsoft, cómo catalogar las amenazas. ¿Qué amenazas más críticas en nuestra organización? Acá tenemos el DREAD, Damage Potential. Primero, ¿qué es lo que es esto? Es un potencial daño. Si una amenaza se concreta, ¿cuánto daño causaría en nuestra organización? Aquí hay que tener bien claro el concepto de riesgo. ¿Cuánto daño causaría? ¿Qué hay que tener como conocimiento acá? ¿Qué importante es el objeto dañado? ¿Qué importante es la información que tenemos que está siendo expuesta? ¿Cuánto tiempo que esta amenaza fue concretada y tuvimos el servicio abajo sin atender miles de clientes? ¿Cuánto tiempo y cuánto daño a través monetario podemos tener si esta amenaza se concreta? La
ductividad. ¿Qué pasa? ¿Qué tan sencillo es reproducir este ataque? ¿Cómo lo podemos producir? O sea, después que se concretó, ¿la podemos reproducir este ataque nuevamente en nuestra organización? ¿Y qué tan sencillo es? La explotabilidad. ¿Son necesarias muchas condiciones para realizar esta acción? Entonces hay que tener estas preguntas bien claras. ¿Qué condiciones existen para realizar esta acción? Primero salto el firewall, luego la base de datos, un sinfín sinfín de árboles de decisión que el usuario malicioso puede hacer para llegar a esta acción. Y hay que tener claro también usuarios afectados. ¿Cuántos usuarios son afectados si esta amenaza se concreta? Puede ser 1, puede ser 1000, o simplemente que no cause impacto. El descubrimiento, el discover. ¿Qué tan fácil es descubrir esta amenaza? Entonces hay que tener estos conceptos bien claros. Es el DREAD para poder catalogar y hacer una matriz de riesgo. Después, posteriormente, en otros videos o en algún curso explicaré bien esta matriz, cómo construirla y tener claro bien estas preguntas, de cuál es la amenaza más crítica y poder catalogarla. Y la pregunta que todos nos hacemos es sobre aplicaciones, no solamente hacer un modelado de amenazas, solo aplicaciones, teniendo claro que el concepto de aplicación es solo, por ejemplo, una aplicación web hecha en ACP y nada más, donde podamos descomponer los métodos de identificación, la comunicación, etc. No. Hay que tener bien claro que el modelado de amenazas también se incluyen servidor empresarial, validación de tarjetas, gateway, proxy, base de datos, IS, ASP, todos los dispositivos periféricos, todo es importante para el modelado de amenazas. ¿Y cómo descomponer esto también? Por ejemplo, acá se descomponen servidores, servidores empresariales, validadores de tarjeta de crédito, y existe una comunicación entre distintos dispositivos: consultant, routador, firewall, Internet Information Server, ASP. ¿Y qué es lo que hay dentro de toda esta comunicación? Supongamos que hay un almacén XML. ¿Qué quiero que entiendan ustedes de este concepto? Que también es importante integrar las APIs, los proxies, los firewalls, las bases de datos. No solamente enfocarnos en los métodos de desarrollo, sino también en sinfín de buenas prácticas que tenemos que integrarlas a nuestro modelo. Como yo les decía hacia atrás, que entre más componentes yo integro en este modelado, es más robusto. Y la tecnología, toda la tecnología es importante. Por lo tanto, se tiene que tener un conocimiento acabado de cada una de las tecnologías. ¿Y quién entrega este conocimiento? No el que hace el modelado, sino todos los administradores, los jefes, el de base de datos, todas las personas que administran la plataforma son importantes que se integren al modelado para tener un conocimiento acabado y detección de las amenazas. Por lo tanto, es importante que participe el CISO, el administrador de base de datos, el jefe de producción, el jefe de desarrollo, y todos los actores son importantes en este modelado, y que participen en cada uno de las etapas de este modelado. Se tendría finalmente un producto o una robustez mayor de nuestro desarrollo, y la calidad del software aumenta con este modelado de amenaza. Y entonces este es uno de las ventajas, como yo les decía al principio de este video. ¿Cuáles son las ventajas de tener este modelado? Es que estaríamos actuando proactivamente, no reactivamente, que lo típico que hacen en las organizaciones es, después que desarrollamos, hagamos un pentest en producción. Yo lo he visto cuando hacen un pentest de producción y encontráis un sinfín de amenazas que, para poder mitigarlas, tienes que crear y diseñar la aplicación de nuevo. ¿Qué es lo que tú evitas? Que de manera temprana, de manera proactiva, en el diseño y en la arquitectura, tú puedas evitar todos estos rollbacks antes. Esa es una de las ventajas. Otra ventaja es que a la hora de hacer el pentest,
te van a salir 5 vulnerabilidades y antes, cuando no hacías un modelado, te salían 20, 30, críticas, etc. Y también evitarás en el análisis estático con alguna aplicación, por ejemplo Veracode, SonarQube, bajar y disminuir la cantidad de amenazas, de vulnerabilidades en tu análisis. Entonces, esa es otra de las ventajas. Otra de las ventajas del modelado de amenaza. De principio, cuando se implementa, a lo mejor vas a tener, vas a tener que capacitar la gente que trabaja en el desarrollo, vas a tener que implementar controles de seguridad, buenas prácticas en el desarrollo, pero una vez que pase esa etapa, vas a tener un equipo de desarrollo enfocado no solamente en la funcionalidad de tu aplicación, sino también en la seguridad, que ese es el objetivo del modelado de amenazas. Y otra de las ventajas es que lo puedes integrar a cualquier metodología de tu desarrollo. A lo mejor desarrollas basado en una ISO, desarrollo método ágil, lo puedes integrar en cualquier metodología de desarrollo que tú utilices. El modelado de amenazas no es algo típico que no se puede implementar solamente en esta metodología, no, es algo global. Además de modelado de amenaza, aparte del Strike y el Thread que yo les expliqué, existen otras metodologías como el BAS, PASTA, etcétera, que en un curso yo podría explicarte de qué se trata cada uno. Por eso se necesita tener un conocimiento acabado para implementar el modelado de amenaza, por las distintas metodologías que usa y porque también se requiere bastante tiempo y una etapa de madurez en la organización donde uno diga, ¿sabes qué? Voy a evitar tener muchas vulnerabilidades. ¿Cómo lo hago? Las primeras preguntas que se hacen en organizaciones, ¿qué hago para evitar que a la hora que hago un pentest tengo miles de vulnerabilidades en las cuales que para poder mitigarlas tengo que diseñar de nuevo la aplicación? Entonces, tiene que haber una etapa de que en la organización se unan, hagan una reunión y digan, ¿qué hago para evitar todo este tipo de contramiendas, tiempo, dinero, incluso el costo que se tiene para evitar este tipo de ISOs que a uno le parece que es, por ejemplo, yo he visto que organizaciones desarrollan de nuevo la aplicación, la diseñan. ¿Qué hago? Tiene que existir esa pregunta. ¿Qué podemos hacer para evitar todo este tiempo, pérdida, dinero, para que nuestra organización evite este tipo de contramiendas en nuestra organización? ¿Qué hacer? Entonces, el oficial de seguridad de la información tiene que tener un concepto acabado de qué puedo hacer yo para evitar este tipo de problemas. Para diseñar un modelado de amenaza se requiere un conocimiento también conceptual de todo lo que le indiqué yo en este video, pero también hay aplicaciones de apoyo. Existen las aplicaciones gratis, las aplicaciones de pago. Tenemos algunas aplicaciones, por ejemplo Forensic. Forensic es una aplicación que trabaja con inteligencia artificial, con algoritmos de machine learning, deep learning, que a través de conocimiento de datos va detectando amenazas dentro de organizaciones. Tiene una integración que se puede hacer sobre pipeline, también tiene integraciones con Amazon Web Service, está bastante enfocado en Amazon. También tiene otras aplicaciones con Microsoft, también tiene una aplicación bien básica para hacer el modelado de amenaza, que posteriormente en un video mostraré cómo usar Forensic, cómo usar Microsoft. El objetivo era del video mostrar algunas aplicaciones que otras son de pago. También existen otras aplicaciones gratis. ThreatDragon, que OWASP tiene una aplicación. También se puede analizar ese tipo de aplicaciones. Como recursos y fuentes de referencia para hacer este video, tienes TMAL Guide Microsoft, OWASP, CSDLC, Margit, OWASP SAM, OWASP 4.0, OWASP y un sinfín de otras normas que nosotros podemos citar para este modelo de amenaza. Bueno,
Muchas gracias por su atención. En un video posterior les presentaré algunas aplicaciones que podemos utilizar, cómo se usan y en algún curso que podamos hacer para conocer los conceptos acabados del modelado de amenaza. Muchas gracias por su atención. Se agradece y espero cualquier comentario.